Saludos de éxito divino, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor ministro Enoc Martín en la lección titulada Por las malas. Vamos a centrarnos en Isaías capítulo 7 y también el capítulo 8. Pero para continuar les invito que juntos podamos arrodillarnos y realizar una oración. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y, de ser posible, nosotros sus eternos alumnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación les presento las secciones de Escuela Sabática Profundizada. Isaías 7, el renacido y el jesuita. Emmanuel, Cristo y su dieta simbólica. Isaías 7, las dos ovejas simbólicas y la vaca profética. Isaías 7, el último profeta del siglo XX. Y para concluir, Isaías 8, la ONU de los últimos días. Que lo disfruten. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 7, el renacido y el jesuita. Por supuesto, infiltrado. Pero vamos a ver dónde está basado en esto y para ello vamos a hacer juntos un cuadro comparativo entre dos personajes. El primero está descrito en Isaías capítulo 7, el verso 14, llamado Emmanuel. El segundo personaje es Maher Salal Hasbaz, y eso está registrado en Isaías capítulo 8, el versículo 1. Dos personajes. Ahora, vamos a hacer este cuadro comparativo. Número 1, tenemos aquí en la Biblia, Isaías 7, 16. Hace la frase, antes que el niño sepa. Luego tenemos en el otro lado, Isaías 8, 4, dice, antes de que el niño sepa. En la descripción tanto de Manuel y en la descripción tanto de Maher Salal Hasbaz, que era otro niño, se da esta misma frase. Entonces aquí encuentran una conexión. Ahora veamos número 2. Tenemos en Isaías 7, el verso 16, hablando de Manuel, se le menciona como niño, masculino. Y por el otro lado, hablando de Maher Salal Hasbaz, en Isaías 8, el verso 4, habla también de niño, haciendo referencia a este segundo personaje. Entonces, niño por acá y niño por acá, una nueva conexión. Ahora, también tenemos en el número 3 que Emmanuel iba a ser una señal. Y eso está en la base aquí en la Biblia, en Isaías capítulo 7, el versículo 14. Pero también Maher Salal Hasbaz iba a ser una señal. Y eso se puede ver en Isaías capítulo 8, el versículo 18. Entonces, en el análisis final y en síntesis puedo decir que hay una conexión muy íntima entre Emmanuel, un niño, y por el otro lado, otro niño llamado Maher Salal Hasbaz, que ambos eran una señal. Ahora, un sinónimo para señal es una representación, y una representación es un símbolo. Por lo tanto, tanto Emmanuel como Maher Salal Hasbaz eran un símbolo, una señal, una representación. Entonces, como ya hemos dejado claro que estos dos personajes son un símbolo, significa entonces que Emmanuel representa a un tipo de personas y Maher Salal Hasbaz representa a otro tipo de personas. Ahora, entremos de lleno a nuestro análisis. Identifiquemos primero quién fue literalmente Emmanuel. Y la interpretación lo tenemos aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 1, el versículo
23, hablando de Cristo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Emmanuel directamente fue Cristo, pero Cristo se convirtió en una señal, en un símbolo que representa a un cierto tipo de personas. Estamos ahí. Ahora, hablemos sobre Emmanuel, es decir, Cristo. Cristo, antes de nacer por la Virgen María o a través de ella y adquirir el título Hijo del Hombre, antes él ya existía, porque es Dios, es un Dios eterno. Por lo tanto, la evidencia de lo que estoy diciendo lo encontramos aquí en la Biblia, en Hebreos, el capítulo 1, del 1 al 2. Muestra la preexistencia de Cristo como Dios, como creador. También San Juan, el capítulo 1, la Biblia, verso 1 al 2, nos muestra también la preexistencia de Cristo, que Él existía antes de nacer a través o por medio de la Virgen María. Ok, entonces significa que cuando Cristo nació por medio de la Virgen María, como lo muestra Mateo capítulo 1, Él nace de nuevo. No fue su primer nacimiento de Cristo, fue un nacimiento de nuevo. Por eso es de que decimos que Cristo, al tener una preexistencia y luego nacer de nuevo a través de la Virgen María, Él representa un tipo de personas que nacen de nuevo. Y hago referencia a lo que Él mismo enseñó. En su tiempo libre, por favor, lea San Juan capítulo 3, donde se describe el nuevo nacimiento. Específicamente yo voy a hacer referencia a San Juan capítulo 3, verso 3, donde Cristo habla del nuevo nacimiento y se lo dice directamente a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Entonces hay un segundo nacimiento. Nicodemo había nacido, su primer nacimiento, a través de su madre, por decirlo así. Pero tenía que tener un segundo nacimiento que a través del agua, a través del bautismo. Pero hubo un segundo nacimiento. Entonces los renacidos o los que nacen de nuevo, ellos son los que están representados por Cristo como Emmanuel, porque como Emmanuel, Él tiene una preexistencia antes de su nacimiento aquí en la tierra. Entonces, por eso decimos que Emmanuel es un símbolo de los que nacen de nuevo hoy, o los renacidos, hablando en términos espirituales. Uno de esos debiera ser usted, uno de esos debiera ser yo. Ahora veamos el otro lado o la contraparte de los que no nacen de nuevo. En este caso estamos hablando del personaje llamado Maher Salal Hasbaz de Isaías 8, el versículo 1. Este personaje no tuvo una preexistencia, es decir, no tuvo dos nacimientos, solo el nacimiento tradicional, por decirlo así, o el común. Y este personaje representa a aquellos que no nacen de nuevo. Y un ejemplo doblado, por decirlo así, es el que encontramos en la vida de Ismael persiguiendo a Isaac. Y esto está registrado en la Biblia, en Gálatas, el capítulo 4, desde el versículo 22 al 31, donde habla que Ismael era nacido en la carne. Y también habla que Isaac fue nacido según el Espíritu. Entonces tenemos esta contraparte. Tenemos al que nació según la carne y al que nació según el Espíritu. El que nace según la carne es lo mismo que el personaje de nuestro análisis de Isaías 8, versículo 1, Maher Salal Hasbaz, que solamente tuvo un nacimiento, no tuvo una preexistencia, no nació de nuevo. Él representa entonces a aquellos que no nacen de nuevo. También estos que no nacen de nuevo, que no se reforman, que no se arrepienten, estos también están representados por Ismael, nacido según solo la carne, punto. Esta misma verdad la encontramos en Mateo capítulo 13, registrado como la parábola del trigo y la cizaña. Si notan, el trigo el bueno, la cizaña lo malo. Esto siempre es resaltable en la Biblia. Esta verdad es una realidad. Sintetizando entonces, Emmanuel representa a los buenos.
Maher Salal Hasbaz representa a los malos. Tenemos también la misma verdad bajo los nombres de Isaac representando a los buenos, Ismael representando a los malos, el trigo representando a los buenos, la cizaña representando a los malos. Solo que en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, se utiliza el término Emmanuel para representar a los que nacen de nuevo, a los arrepentidos, a los que confiesan sus pecados, a los buenos. Y por el otro lado tenemos a Maher Salal Hasbaz, que representa a los no nacidos, a los no reformados, a los no arrepentidos, a los que son pecadores empedernidos. ¿De cuál seguirá siendo usted de aquí en adelante? Espero que tome una buena opción y una buena decisión. Seamos como Emmanuel, nacidos de nuevo, y trabajar para Él. Esto es lo que nos revela Isaías capítulo 7 y el capítulo 8. Pero también podemos ver esta verdad contemporáneamente bajo otros términos, y es los verdaderos adventistas del séptimo día, con la reforma pro salud, con la reforma de la vestimenta, que creen en todos los profetas de la Biblia, creen en el espíritu de profecía, todos los libros de Elena de White. Estos son los verdaderos adventistas del séptimo día. Los falsos adventistas hoy les llamamos jesuitas infiltrados. Sí, en estos términos ya modernos. Y lo podemos ver reflejado aquí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502, hablando de la infiltración jesuita católica en la Iglesia Adventista del séptimo día. Declara: esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Esta santa orden, ¿qué orden es? Es la orden de los jesuitas católicos que se han infiltrado dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día y se hacen pasar como adventistas, pero es lo que se conoce en el libro del conflicto de los siglos como la contrarreforma. Hay una parte dentro del pueblo, adventistas verdaderos, trabajando en favor de la reforma dentro de la iglesia, pero hay una contrarreforma infiltrada llamada jesuitas ahora en nuestra actualidad. Estos dos bandos, por decirlo así, también Elena de White lo presenta bajo estos términos. El libro Testimonios para los Ministros, el capítulo Una Iglesia Viva, la página 46 declara: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿De cuál es usted? ¿De los que están representados por Emmanuel, los nacidos de nuevo? ¿O los que están representados por Maher Salal Hasbaz, el que no nació de nuevo? ¿Está representado usted por los verdaderos adventistas del séptimo día? ¿O está representado usted por los jesuitas infiltrados? Hoy tenemos que tomar decisiones muy serias de vida y de muerte. Le aliento a que pueda compartir esta gran verdad de la Biblia y del espíritu de profecía en todas, sí escuchó muy bien, en todas sus redes sociales. Y por favor, reaccione dándole me gusta para llegar a más personas. Y ya sabe, su comentario en la sección de abajo. ¿Es usted adventista verdadero o es un jesuita infiltrado? Ahí en los comentarios queremos leer su opinión. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Analicemos juntos la sección titulada Emmanuel Cristo y su dieta simbólica. Para ello vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 7, el verso 14, hablando de Emmanuel. Luego Isaías 7, verso 15, dice: comerá requesón y miel. Así dice la mayoría de las versiones. Pero les voy a dar una traducción fidedigna, correcta.
Isaías capítulo 7, el verso 14, en la versión que usó Elena G. de White, en inglés, no dice requesón, sino que dice mantequilla y miel. Pero para aquellos que no sepan el inglés, entonces les voy a recomendar esta versión. Reina Valera Gómez 2010 es una versión en español cotejada, comparada con la versión King James en inglés. O sea, es la más cercana a la que usó Elena de White. Isaías capítulo 7, el versículo 15 declara: comerá, hablando de Manuel, mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora tenemos que identificar quién es este personaje con el nombre Emanuel. En Mateo capítulo 1, el verso 23 está la interpretación y dice lo siguiente: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Emanuel representa a Cristo, el Hijo de Dios. Pero Emanuel tenía que tener una dieta especial. Según Isaías, el capítulo 7, el verso 14 habla de Emanuel, el verso 15 habla de su dieta. Declara: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Entonces la dieta de Emanuel, es decir, de Cristo, iba a ser mantequilla y miel. Ahora surge la pregunta vital: ¿esta dieta es literal o es simbólica? Si es literal, significa entonces que Jesús solo comió mantequilla y miel, no comió otra cosa más. Pero la evidencia textual aquí en la Biblia nos da lo contrario. Es decir, Jesús no limitó su dieta a solo mantequilla y miel literal. Él comió todo lo permitido. En Mateo capítulo 11, el verso 19 declara: vino el Hijo del Hombre y se le acusó de lo siguiente: es un comilón y un bebedor de vino. Observemos entonces que a Cristo se le acusó no de comer solo mantequilla y miel, sino se le acusó de comer de todo, tanto así que se le llamó un comilón y un bebedor de vino, no solo de miel, sino de vino. Obviamente no era fermentado, pero así se le acusó y quedó escrito. Por lo contrario, Juan el Bautista, que él sí tenía una dieta estricta porque así se le indicó. Entonces vamos a corroborar esto. En Mateo, el capítulo 3, el verso 4 declara que la dieta de Juan era langostas y miel. Si observamos entonces, langostas y miel era la dieta estricta de Juan el Bautista. Ahora, podemos hacer la referencia también del espíritu de profecía en Consejos sobre el régimen alimenticio. En la página 84, hablando de Juan el Bautista, su régimen alimenticio puramente vegetariano, de langostas y miel silvestre. Entonces sí queda claro el asunto que Juan el Bautista sí tenía una dieta estricta, restringida. Pero Cristo no. A Juan el Bautista, como solo comía miel y langostas, que era un tipo de fruto del Medio Oriente, a él se le acusó de lo que quedó aquí registrado en Mateo capítulo 11, el versículo 18. Ni comía ni bebía. Entonces decían: demonio tiene. Si Cristo hubiera limitado su dieta literal solo a comer mantequilla y miel, entonces muy posible le hubieran dicho a él que tenía demonio porque no estaba comiendo de lo demás permitido. Pero como Cristo comió todo lo permitido según la ley, según lo que estaba escrito en su tiempo, entonces a él se le acusó de ser un comilón. Eso prueba, según las evidencias que les he dado, Mateo 11, 19, y también lo corrobora Lucas 7, 34, y lo reafirma Marcos capítulo 2, el verso 16, que Jesús no limitó su dieta a mantequilla y miel literal, sino que él comió de todo lo permitido en su tiempo. Entonces definimos que la mantequilla y miel de Isaías capítulo 7, el verso 15, que Emanuel, Cristo, tenía que consumir,
no es literal, sino es simbólica. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que representa entonces esta mantequilla y miel? La clave está aquí. Isaías 7, el verso 15 declara: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que a Cristo Emmanuel le ayudó a desechar lo malo y a elegir lo bueno? Si descubrimos eso, sabremos qué es la mantequilla y miel. Y encontramos en Mateo, aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queda claro entonces que la mantequilla y miel que consumía Emmanuel, Cristo, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le ayudaba a él a desechar lo malo y a elegir lo bueno. Ahora es interesante que la mantequilla no es algo líquido, sino que es algo sólido. Y esto sólido lo registra también el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5 aquí en la Biblia. Hebreos capítulo 5, el versículo 14 declara así: alimento sólido para discernir el bien y el mal. Entonces, el alimento sólido es la palabra de Dios, pero aquellas verdades profundas. Entonces, lo que consumía Cristo eran las verdades profundas de la palabra de Dios. Eso es lo que simbolizaba y simboliza la mantequilla y miel, las verdades profundas. Por eso es que Jesús en San Juan, aquí en la Biblia, el capítulo 4, el versículo 32, nos dice: tengo una comida que vosotros no conocéis. Esa comida que Jesús hizo referencia es la mantequilla y miel. Es las verdades profundas de la palabra de Dios. Cristo comía la palabra de Dios, hablando en términos espirituales, pero como era mantequilla y miel, mantequilla, algo sólido, significa que Jesús estudiaba de la palabra de Dios las verdades más profundas. Comida de adulto espiritual. Ahora, es interesante también mostrarles que Jesús estudió la palabra de Dios. Por un ejemplo muy claro que todos vamos a comprender. Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 3 cita: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomios. Yo sé que Cristo estudió Deuteronomios porque él mismo citó en Mateo 4:4, citó a Deuteronomios 8, el verso 3. Entonces Jesús sí estudiaba lo más profundo allá, en este caso por mencionar Deuteronomio. Pero no solamente este libro, sino que también Jesús estudió el libro de Daniel. Ministro Doc Martín, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, tengo las referencias aquí en la Biblia, la palabra de Dios me respalda. En Mateo capítulo 24, el verso 15, Cristo menciona al profeta Daniel. Entonces Cristo sí estudiaba las profecías del libro de Daniel. Eso era la mantequilla, el alimento sólido, lo más profundo. Bien, pero no solamente estudió estos libros, sino estudió otros. También estoy seguro que Cristo estudió Ezequiel capítulo 9, porque ya estaban los escritos en su época. ¿Cómo sé que estudió Ezequiel 9? Porque en Mateo capítulo 13, en su parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe que él iba a enviar a sus ángeles destructores, por mencionarles Mateo 13, verso 39, Mateo 13, versos 49, donde Cristo utilizará, y él registró, él mencionó que va a utilizar a los ángeles para cortar la cizaña y dejará a los buenos. Todo eso es un reflejo de la verdad que está registrada en Ezequiel capítulo 9. Por lo tanto, en síntesis podemos decir que la dieta simbólica de Emmanuel, es decir, de Cristo, fue mantequilla y miel. La mantequilla, un alimento sólido que representa las verdades profundas de la palabra. Jesús estudiaba lo más profundo de la Biblia. Por lo tanto, hoy, si usted quiere ser fiel como fue fiel Cristo a su Padre,
Entonces debiéramos de consumir lo mismo que Él consumió, la mantequilla y la miel, es decir, las verdades más profundas de la palabra de Dios y lo que hoy le llamamos la verdad presente. Y la verdad presente hoy por hoy es el juicio inminente que se acerca del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9, en Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Eso sí que es verdad profunda, eso sí que es mantequilla que no le están dando al pueblo, porque al pueblo le están dando forraje barato, del más barato. Diría en términos llanos, se le está dando al pueblo basura con sabor rico, hablando en términos espirituales. Hermanos y hermanas, entonces ya con toda esta luz frente a nosotros, podemos invitarles a que reaccionen. Denle me gusta a este video para llegar a más personas. También déjenos abajo su comentario. ¿Qué opina de la dieta simbólica de Manuel de Cristo? Registrado en Isaías capítulo 7, el verso 15. ¿Qué opina? ¿Usted está consumiendo alimento sólido o está consumiendo aquellas verdades con forraje barato? Leche con agua, atole, Evangelio Gerber, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿Qué tipo de dieta espiritual está consumiendo? Por favor, ahí en los comentarios, su opinión es importante para nosotros. Y no se olvide, comparte este video en todas sus redes sociales. Escuchó bien, en todas, porque la verdad tiene que correr en todas las redes sociales. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 7, las dos ovejas simbólicas y la vaca profética. Vamos a analizar y comprobar que estos tres elementos son simbólicos. Y para ello voy a comprobar que en Isaías capítulo 7 habla de varios símbolos. Y la mosca en este caso representa a Egipto. ¿Cómo lo sé? Leámoslo juntos, por favor. Isaías 7, el verso 18. En aquel día el Eterno silbará a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. Entonces, la mosca aquí simboliza a Egipto. Como una mosca molesta, así Egipto molestó al pueblo de Dios. Más que ayudarle, le molestó. También ahí tenemos un segundo simbolismo. La abeja representa a Asiria. Leamos Isaías 7, el verso 18, la segunda parte. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Entonces, la abeja representa a la potencia mundial de aquel entonces llamada Asiria. Ministro Enoch Martín, ¿y qué más lo corrobora? Bueno, como soy un asiduo lector, tenemos el comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 4, en la página 179, donde corrobora lo que acaba de decir, que la mosca representa a Egipto y la abeja representa a Asiria. Lo que vemos es que Isaías capítulo 7 contiene varios símbolos. Hasta aquí ya vamos con dos de ellos. Veamos un tercero. Isaías capítulo 8, el versículo 7. Pero antes de leerlo, deben de saber que Isaías capítulo 8 es la continuación de Isaías capítulo 7. Dicho eso y quedado eso en mente, ahora sí leamos Isaías 8, verso 7. Muchas aguas del río, a saber, el rey de Asiria. Entonces, el río aquí representa a Asiria. Entonces, el símbolo, en este caso, río, representa a la nación de Asiria. Pero por si fuera poco, voy a mostrarles que estas dos ovejas y esta vaca joven también son símbolos. ¿Cómo lo sé? Veamos lo que dice el texto. Isaías capítulo 7, el versículo 21 declara: en aquel día un hombre criará una vaca y dos ovejas. Ahora vean qué es lo que va a producir estas tres fuentes. Isaías 7, el verso 22. Y por la abundancia de leche quedarán. En lo que producen entonces las dos ovejas y la vaca joven es leche en abundancia.
Voy a leer Isaías 7, verso 22, la segunda parte. Todos los que queden en medio de la tierra comerán mantequilla y miel. No es posible, humanamente hablando, que únicamente las dos ovejitas y la vaca joven puedan producir alimentos para todos los habitantes de la tierra. Por eso decimos que estos elementos no son literales, sino que son simbólicos. Además, el producto final de las dos ovejas y la vaca joven es mantequilla, registrado en Isaías 7, el versículo 22. Esta mantequilla es similar a la mantequilla y miel registrado en Isaías 7, el verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Puede notarse que esta mantequilla capacita al que la ingiere a desechar lo malo y a elegir lo bueno. Cosa que en lo literal no ocurre. Cuando uno come mantequilla y miel literal, no nos capacita para desechar lo malo y elegir lo bueno. Esto implica entonces que la mantequilla, el producto final de las dos ovejas y la vaca joven, no es literal, sino que es simbólica. Por lo tanto, si el producto final de estos tres animales es simbólico, significa entonces que las dos ovejas y la vaca joven también son simbólicas. Puesto que los elementos de Isaías 7 son simbólicos, como lo hemos comprobado, incluyendo las dos ovejas y la vaca joven, entonces surge la pregunta: si son simbólicos, entonces ¿qué representan? ¿Símbolo de qué? Centrémonos en las dos ovejas simbólicas. Para ello, vamos a leer lo que dice Isaías 7, el versículo 21. Ahí las hace mención. En aquel día un hombre criará una vaca y dos ovejas. Estas dos ovejas vamos a ver que representan algo sumamente importante. Para ello, se nota que lo que producen las ovejas es leche. Leamos Isaías 7, el versículo 22. Y por la abundancia de leche quedarán. Entonces, lo que producen las dos ovejas es leche. Si descubrimos qué representa la leche, sabremos entonces qué representan las dos ovejas. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. Voy a leer la versión adecuada, la versión Reina Valera Gómez, que es esta versión que tengo aquí a mano. En esta versión lo traduce correctamente, así que ya sabe. Dice así: leche no adulterada de la palabra. Primera de Pedro 2:2. Entonces, la leche está conectado con la palabra, es la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como la Biblia. Entonces, estas dos ovejas, al producir leche, están produciendo palabra de Dios. Significa entonces que las dos ovejas son palabra de Dios, pero como son dos, y la Biblia tiene dos grandes divisiones, la primera llamada el Antiguo Testamento y la segunda el Nuevo Testamento. Esto significa entonces que las dos ovejas, la oveja 1 representa el Antiguo Testamento, la oveja 2 representa al Nuevo Testamento, las dos juntas representan la Biblia. ¿Qué es lo que produce la Biblia? Leche, palabra. Y la palabra, San Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. Entonces lo que producen las dos ovejas es leche, verdad. Hasta aquí entonces hemos comprobado desde este ángulo que las dos ovejas representan, uno el Antiguo Testamento, el otro el Nuevo Testamento, la Biblia. Veamos esta misma verdad desde otro ángulo. Para ello les invito a que nos dirijamos a Zacarías, el capítulo 4. Zacarías capítulo 4 nos refleja aquí la misma verdad. En el versículo 3 habla
de dos olivos. Estos dos olivos son igual en número que las dos ovejas. Dos ovejas, dos olivos. Cuando dice dos olivos hace referencia a dos árboles. Uno de olivo, árbol número 2 de olivo. Por lo menos aquí hay un paralelismo en número. Veamos qué significan estos dos árboles de olivo. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3. Y daré poder a mis dos testigos. El versículo 4. Estos son los dos olivos. Se compara que los dos testigos son los dos olivos. Entonces, si identificamos qué representan los dos testigos, vamos a saber qué representan los dos olivos, los dos árboles. Para ello, vamos a tener la ayuda de la inspiración, el espíritu de profecía. En el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa, en la página 310, esto es versión antigua. Página 310 dice: estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Queda muy, pero muy claro. Árbol de olivo 1, Antiguo Testamento. Árbol de olivo 2, Nuevo Testamento. Las dos ovejas producen leche, verdad. Los dos árboles producen aceite, verdad. Tenemos una conexión entonces íntima entre las dos ovejas y los dos árboles de olivo porque representan lo mismo. Oveja 1, Antiguo Testamento. Árbol 1, Antiguo Testamento. Oveja 2, Nuevo Testamento. Árbol 2, Nuevo Testamento. ¡Wow! Esto es un cuadro perfecto. Entonces definimos que las dos ovejas de Isaías 7:21, las que ven aquí en la gráfica, representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las dos juntas representan la Santa Biblia, la palabra de Dios. Maravilloso. Ahora analicemos la sección donde se habla sobre la vaca joven. Digo joven porque así aparece en el original. Y para ello lo primero que vamos a hacer es corregir algunas versiones mal traducidas. Isaías 7, el verso 21 dice: en aquel día un hombre criará una vaca y dos ovejas, y ahí se acabó todo. Pero en la versión King James en inglés, la que utilizó Elena G. de White, dice vaca joven. También se comprueba esto en el original hebreo, es una vaca joven. Por lo tanto, en su versión, si desea corregirlo, Isaías 7, el verso 21 debe decir así: en aquel día un hombre criará una vaca joven y dos ovejas. Esta vaca joven, ¿qué es lo que produce? Isaías 7, el verso 22. Y por la abundancia de leche que darán. Significa entonces que las dos ovejas y la vaca joven lo que producen es leche y va a ser en abundancia. Esta vaca, si queremos identificarla, tenemos que saber qué es lo que representa lo que produce, que es la leche. Para ello, vamos a leer en el Nuevo Testamento, pero voy a usar la versión Reina Valera Gómez 2010, que es una traducción que ese verso está bien con su traducción. La mayoría no lo hace. Omiten una palabra. Omiten un término. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. Dice: la leche no adulterada de la palabra. La mayoría de versiones no dice palabra, pero en esta versión sí dice leche no adulterada de la palabra. Cuando habla aquí de palabra, hace referencia a la Biblia. Entonces, la leche es palabra de Dios. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si la leche es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, significa que la leche es verdad. Entonces,
la vaca joven lo que produce es leche, es decir, verdad, verdad no adulterada. Además de las dos ovejas que ya hemos visto que representan el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, además de la Biblia que produce, en este caso en el simbolismo de ovejas, produce leche, produce verdad, también tenemos a la vaca joven que produce lo mismo, leche, verdad. Entonces preguntémonos, aparte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué otra fuente tenemos de leche? ¿Qué otra fuente tenemos de verdad? Y la única fuente es la que está registrada en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10 habla del testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía. Por lo tanto, la fuente de leche de verdad, aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, aparte de la Biblia, aparte de las dos ovejas, es el espíritu de profecía, lo que hoy conocemos como los libros del espíritu de profecía, con su autora Elena G. de White. Pero la frase registrada en Isaías 7, el verso 21, dice vaca joven. Significa entonces que en comparación con las dos ovejas, las ovejas no son jóvenes, son viejas, son más antiguas que la vaca joven. Esta fuente más reciente es el espíritu de profecía. Todos los libros del espíritu de profecía. Si notamos, la vaca joven es más reciente que las dos ovejas. Justo ocurre lo mismo con los libros del espíritu de profecía, escritos por Elena de White, son más recientes, son más jóvenes en comparación con las dos ovejas o con Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Pero hay un detalle más. Además de la vaca joven ser más reciente que las ovejas, la vaca joven es más voluminoso en comparación con las dos ovejas. En lo literal, las dos ovejas en comparación con la vaca joven son más pequeñas en volumen y la vaca joven es más grande en volumen. Ocurre lo mismo en la realidad. Tenemos la Biblia acá, ven el volumen, y tenemos los libros del espíritu de profecía que son mucho más en volumen. Por eso no cabe la menor duda que la vaca joven representa a todos los libros del espíritu de profecía. Ahora, dirán, ministro Enoch Martín, ¿y cómo podemos comprobar que la autora Elena de White es profetisa verdadera? Para ello les voy a ayudar con una serie de referencias. ¿Qué les parece? Lo primero que debemos de saber es que Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento utilizó a mujeres como profetisas que tienen el don profético. Ahora, tienen que saber esto. Esto es básico. A un hombre que tiene el don profético se le llama profeta. A una mujer que tiene el don profético se le llama profetisa. Así lo enseña la Biblia. Les voy a dar por lo menos dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primero, Éxodo 15:20 dice, María, que era una mujer, profetiza. Ahí está el primer ejemplo. El ejemplo número 2 ahora en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, el verso 36 dice, la profetisa Ana, que era mujer. Si observan entonces, Dios utilizó a la mujer en el Antiguo Testamento como profetisa y en el Nuevo Testamento como profetisa. Bien, ahora, una característica de un verdadero profeta hombre o una verdadera profetisa mujer. Hay varias, pero la más resaltable que quiero traer a coalición o a su mente es que lo que dice un profeta y no se cumple es un falso profeta. Pero si lo que dice un profeta y se cumple es un verdadero profeta. Y esto no lo digo yo, realmente lo dice la Biblia. Aquí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro Deuteronomio, capítulo 18, el verso 22 declara, ni se cumple, con arrogancia la ha hablado el profeta.
¿Sí? Entonces, si no se cumple es un falso profeta. Si se cumple es un verdadero profeta. Esa es la lógica de interpretación bíblica. Ahora, veamos si Elena de White lo que pronosticó se cumplió. Sí, hubieron una serie de profecías y pronósticos que ella dejó escrito y ella vio de inclusive su cumplimiento y otras no, pero quedaron escritas. Pero en nuestro tiempo se han cumplido. Por ejemplo, que es algo resaltable y bien conocido por usted y por mí, todos nuestros contemporáneos lo saben, Elena G. de White pronosticó aquí en este libro, aquí lo tengo en mano. En este libro ella pronosticó en el año 1909, observe el año 1909, se profetizó que iba a ocurrir una destrucción en Nueva York, en el territorio de la bestia de dos cuernos, registrado en Apocalipsis 13, versículo 11. Hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Ella aquí, en Testimonios para la Iglesia, pronosticó. ¿Qué pronosticó? La destrucción de las dos torres gemelas en Nueva York. A ver, recordemos un poco. ¿Cuándo ocurrió esta destrucción? La fecha exacta fue el martes 11 de septiembre del 2001. ¿Cómo se conoce este evento abreviado como el 9-11? El 9, el mes, septiembre. El 11, el día, que fue martes. Entonces, 9-11 hace referencia a la destrucción en Nueva York. 9-11. Ahora es interesante que Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, observe, esto es para que se impresione y se asuste y despierte. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, 9-11, ella dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y en la siguiente página, que viene siendo la 12, dice, estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hasta el cielo. Nueva York, edificios, torres gemelas. ¿Qué iba a ocurrir? Aquí lo dejó ella escrito. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados sin combustibles y decían, están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Tal como ella lo describió, así se cumplió. El pronóstico fue en 1909. Y se cumplió aproximadamente 92 años después de que ella lo dijo. Ya ni estaba viva ella, pero ahí quedó escrito y se cumplió. Significa entonces que Elena G. de White es una verdadera profetisa. Por lo tanto, ella como profetisa escribió una serie de libros que hoy se conocen como el espíritu de profecía. Todos estos libros voluminosos están representados en la profecía de Isaías 7:21 como la vaca joven que produce leche, ¿verdad? Entonces, esta vaca joven, estos libros que están produciendo leche, ¿verdad? Verdad pura, no adulterada, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, definimos aquí que en el simbolismo de Isaías 7, el versículo 21, tenemos tres fuentes de leche, tres fuentes de verdad. Las primeras dos, las dos ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Y luego tenemos la fuente de la vaca joven, que representa todos los libros del espíritu de profecía. Y el producto final de estas tres fuentes de leche es mantequilla. Y la mantequilla es algo sólido. La leche es líquida, pero la mantequilla es sólida. ¿Qué significa esto? Que finalmente lo que debemos de consumir nosotros es alimento sólido, mantequilla, que representa las verdades más profundas. ¿De dónde? De la Biblia. ¿Y de dónde? Y del espíritu de profecía. Esto debiéramos estar consumiendo según la profecía. Que Dios los bendiga. Pero recuérdense, siempre reaccionar, darle me gusta a este video para llegar a más personas, para que se enteren de las dos ovejas simbólicas y que se enteren de la vaca joven, que de seguro no saben ni tienen idea de ello. Por eso reaccionen para llegar a más personas
y déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Usted consume la verdad de las dos ovejas? ¿Usted cree en la vaca joven, es decir, en el espíritu de profecía, en todos los escritos de Elena de White? Escriban allá: ministro, yo sí creo en los escritos del espíritu de profecía, que en el simbolismo es la vaca joven. Ahí en los comentarios. Y no se olvide compartir este video con todos sus contactos. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro análisis titulado Isaías 7, el último profeta del siglo XX. Para aquellos que quieren tener lo básico, el siglo XX es entre 1900 al año 2000, un periodo de 100 años, porque un siglo consta de 100 años. En ese periodo tenía, según la profecía, que aparecer el último profeta del siglo XX. Con eso como introducción voy a leer la base bíblica. Isaías capítulo 7, verso 21 y verso 22, y luego vamos a corregir la traducción, porque la mayoría de las versiones en español está mal. Y si necesitamos entender esta profecía, es vital la buena corrección y la buena traducción. Veamos Isaías 7, el verso 21. En aquel día un hombre, subrayen, criará una vaca y dos ovejas. El verso 22. Y por la abundancia de leche que darán, comerá cuajada. Todos los que queden en la tierra comerán requesón y miel. Bien, ahí hay términos como cuajada, requesón, todo eso está mal. Vamos a corregirlo, basado en por lo menos dos versiones. Le hago como referencia en el original hebreo. Está basado esta versión, que es la King James en inglés, la que usó Elena G. de White. En Isaías, el capítulo 7, el verso 21, declara así: en lugar de decir solo vaca, dice vaca joven. Eso es lo que en el versículo 21 se debe de corregir. Así lo dice en inglés, pero como la mayoría no conoce el inglés, entonces vamos a leerlo en español. Y para ello voy a utilizar la versión Reina Valera Gómez 2010. Esta versión fue cotejada o comparada con la versión King James en inglés que usó Elena de White para sus escritos originales. Ok, entonces, en la Reina Valera Gómez, en Isaías, el capítulo 7, el versículo 21, dice: y acontecerá en aquel tiempo que un hombre criará una vaca, como ya vimos en inglés dice joven, y dos ovejas. Entonces solo coloque la palabra que omitieron los malos traductores, joven. Entonces debe decir vaca joven y dos ovejas. Si está claro ahí, muy bien. Ahora el verso 22 dice: y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, pues mantequilla y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. En la mayoría de versiones, en lugar de mantequilla dice requesón, o dice cuajada, otra palabra que es no la adecuada, no la correcta. Pero entonces su versión, si tiene otra, no tiene esta, corríjala ahí en su versión. Debe de decir comerá mantequilla, mantequilla, pues mantequilla y miel comerá. Ahí están dos veces la palabra mantequilla, mantequilla. Y hay otra frase que no aparece en las versiones y es esta. Estoy en Isaías 7:22. El que quedare en medio de la tierra. La mayoría de versiones dice el que quede en la tierra. Pero aquí dice el que quedare en medio de la tierra. Esa es la traducción correcta. Voy a leer nuevamente lo correcto. Así lo debe de tener usted. Visualice y escuche bien. Isaías capítulo 7, el versículo 21. Y acontecerá en aquel tiempo que un hombre criará una vaca joven y dos ovejas. Versículo 22. Y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, pues mantequilla y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Así debe de decir su versión. Excelente. Ahora ya con esta corrección de traducción, ahora sí puedo explicar.
Es mi misión que usted sepa el simbolismo de 4 elementos. El primero, tenemos al hombre. Es lo que quiero explicar. ¿Quién es este hombre que va a criar a 2 ovejas? ¿Qué son las 2 ovejas? ¿Qué es la vaca joven? ¿Por qué es joven y por qué no es vieja igual que las 2 ovejas? Bueno, todo esto tiene que resolverse inmediatamente. Empecemos identificando en el simbolismo que estas 2 ovejas y la vaca joven no es algo literal, sino que es algo simbólico. ¿Saben por qué? Bien sencillo. No es posible, humanamente hablando, que solamente 2 ovejitas y una vaca joven puedan producir tanto alimento para alimentar a los habitantes de la tierra, tal como lo dice Isaías 7, 21 y 22. Por lo tanto, se concluye que esto es simbólico. Como es simbólico, debe de representar algo. ¿Qué representan las 2 ovejas? Aquí está la clave. Isaías 7, el verso 21, habla de las 2 ovejas. Isaías 7, verso 22, habla que producirán abundancia de leche. Entonces, las 2 ovejas lo que produce es leche. Si juntos descubrimos qué representa la leche, vamos a saber qué representan las 2 ovejas. Para ello, voy a ir a la Biblia en el Nuevo Testamento, pero voy a utilizar esta versión Reina Valera Gómez 2010, que es la modelo en esta ocasión. Reina Valera Gómez 2010, en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2 declara así: leche no adulterada de la palabra. Si observan entonces, está hablando de leche no adulterada, pero dice de la palabra. En la mayoría de versiones en español no tiene el término palabras, lo omitieron. Pero en el original y también en el inglés, la versión King James que usó Elena de White, ahí dice la leche no adulterada de la palabra. Entonces, esta leche representa la palabra y la palabra es la Biblia. Entonces, lo que producen estas 2 ovejas es leche, la palabra. Y San Juan 17, 17 dice: tu palabra es verdad. Por lo tanto, la leche representa la palabra y la palabra es la verdad. Por lo tanto, la leche es la verdad. Entonces, estas 2 fuentes producen leche, producen verdad. Significa entonces, como son 2 en número, y tenemos 2 fuentes en número también de palabra, de verdad, lo cual es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué produce el Antiguo Testamento? Leche, verdad. ¿Qué produce el Nuevo Testamento? Leche, verdad. Por lo tanto, las 2 ovejas representan una, el Antiguo Testamento. La otra oveja representa el Nuevo Testamento. Las 2 juntas representan la Biblia. Bien, ahí está, definido. ¿Qué es lo que representa la vaca joven? Cuando dice vaca joven en Isaías capítulo 7, el verso 21, en el original y en inglés, dice vaca joven, lo dice por algo, porque nos quiere enseñar algo. Ahora, descubramos primero qué es lo que produce esta vaca joven. Y para ello voy a utilizar otras versiones que aquí está en abundancia. Varias versiones. Leamos Isaías capítulo 7, el versículo 21. Vaca joven. Luego Isaías 7, verso 22 dice: y por la abundancia de leche quedarán. Entonces, las 2 ovejas producen leche, pero no solo las 2 ovejas, sino que también la vaca joven que produce leche. Entonces, la vaca joven también produce leche. ¿Y qué es lo que representa según el texto original y la buena traducción? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: la leche no adulterada de la palabra. Entonces, la leche es la palabra. ¿Y qué es la palabra? San Juan 17, 17 dice: tu palabra es verdad. Entonces la leche es la palabra y la palabra es verdad. Entonces definimos que la leche es verdad. Pero además de las 2 ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, además de la Biblia,
¿Qué otra fuente tenemos? La única fuente que tenemos, aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, aparte de la Biblia, es lo que Apocalipsis 19:10 dice. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Son todos los libros de Elena G. de White. Por lo tanto, los libros inspirados, escritos por Elena de White, son la única otra fuente inspirada de leche o de verdad, aparte de la Biblia, aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, en este caso, aparte de las dos ovejitas. Entonces, hasta aquí ya sabemos que la vaca joven que produce leche, produce verdad, representa a los libros o los escritos del espíritu de profecía. Pero es interesante ver que no solamente esta verdad de las dos ovejas y la vaca joven está en Isaías 7, sino que inclusive, como es tan importante, está esta verdad desarrollada también en Isaías capítulo 8. Saben que mi objetivo al explicar estos detalles es llegar y descubrir juntos qué representa al hombre de Isaías 7:21, porque este hombre es el último profeta. A eso queremos llegar, pero estoy dejando el fundamento, la base. Ok, entonces voy a comprobar desde otro ángulo, porque esta es la base, que las dos ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia, y la vaca joven, los libros del espíritu de profecía, juntos son tres fuentes de verdad que hoy tenemos. Pero debo de decirles y que quede en su mente que así como la vaca joven es más voluminosa que las dos ovejas, eso ocurre en lo literal también, en el significado, en la interpretación. El Antiguo y Nuevo Testamento, comparado con todos los libros del espíritu de profecía, vemos que todos los libros son más voluminosos en comparación con la Biblia. Pero quiero que vean esta misma verdad bajo los ojos o la lupa o la información de Isaías 8. Entonces vayamos a ello. Lo primero que deben de saber es que hay una conexión íntima entre Isaías 7 e Isaías capítulo 8. Isaías 8, el versículo 1, en las mayorías de versiones empieza así. El Señor me dijo. Pero en el análisis profundo he descubierto que en el original no empieza así, sino que tiene otro comienzo. En la versión King James que usó Elena de White, en Isaías capítulo 8, el versículo 1 dice, moreover, que su traducción al español es además. Lo que significa es que Isaías capítulo 8 es la continuación del capítulo 7. En la versión King James revisada, es una edición, Isaías 8:1 empieza y el Señor me dijo. O sea, empieza con la conjunción y. Lo que significa es que de una u otra manera de lo que ya mencioné, conecta el capítulo 7 con el capítulo 8, en este caso con la conjunción y. ¿Saben por qué? Porque Isaías 8 es la continuación de Isaías 7. La verdad de las dos ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. La verdad de la vaca joven, los escritos del espíritu de profecía. Esta misma verdad que está en Isaías 7:21, esta misma verdad está desarrollada en Isaías capítulo 8. Específicamente en el versículo 20. ¿Qué les parece que voy a leer? Y dice, a la ley y al testimonio. Se los voy a explicar. Solo que quiero que quede bien en su mente que hay una conexión entre Isaías 7 e Isaías capítulo 8. Les voy a dar un segundo ejemplo. Isaías capítulo 7, el verso 14, habla de Emmanuel, de Cristo. Isaías capítulo 8, versículo 8, dice, oh Emmanuel, sigue hablando de Cristo.
Esto es la evidencia más clara y más sencilla que usted puede comprender. Isaías 7 habla de un tema. Isaías 8 habla del mismo tema. Ok, ya con eso en mente, ahora les voy a explicar Isaías 8, versículo 20, en conexión a las dos ovejas y la vaca joven. Isaías 8, el verso 20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pareciera que ahí no ocurrió nada negativo, pero debo de decir que aquí los traductores omitieron un término. Y en el original, en el hebreo y en la versión King James en inglés, lo dice correctamente. De hecho, también lo podemos corroborar en la Reina Valera Gómez. Y la versión nos dice así en Isaías 8, versículo 20. Esta es la traducción correcta. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra. La mayoría de versiones dice si no hablan conforme a esto. Pero en el original, como ya dije, en el hebreo y en el inglés, dice si no hablan conforme a esta palabra. Entonces, si no tiene ese término, escríbalo, porque así está en el original. Si no hablan conforme a esta palabra. Entonces, lo que significa es lo siguiente. Leo ya corregido, así debe de tener usted su versión. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Ahora, ministro Enoch Martín, ¿y qué importancia tiene si dice esto o dice esta palabra? Tiene mucha, porque esto es nivel profundo. Óigase bien. Tanto la ley como el testimonio son palabra. Esto es lo que debe de ustedes saber. La ley y el testimonio son palabra. Ahora, ¿qué representa la ley? Para ello, les invito a que vayamos al libro de Josué. El capítulo 1, el verso 7 se menciona la ley. En Isaías capítulo 8, el verso 20 se menciona la ley. La ley de Isaías 8:20 y la ley de Josué 1:7 es lo mismo. A diferencia que el libro de Josué nos da un detalle extra. Josué capítulo 1, el verso 8 dice el libro de la ley. Entonces la ley en este contexto es un libro. La ley representa al libro de la Biblia. Entonces definimos que cuando Isaías 8, versículo 20 dice a la ley, un libro, y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra. Por eso es de que Isaías 8:20 dice que la ley es palabra, porque la ley es un libro que contiene la palabra de Dios. Por lo tanto, la ley de Isaías 8:20 representa la palabra de Dios, la Biblia. Y la ley está en dos grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Maravilloso. Ahora veamos qué es lo que representa el término testimonio, porque dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Entonces, basado en lo que ya leí y mencioné, el testimonio es palabra también de Dios. Pero aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, aparte de la Biblia, ¿qué más tenemos como palabra de Dios? Lo único es lo que está registrado en la profecía. Allá en Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17, la última parte dice, el testimonio de Jesús. Y luego en Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, el testimonio de Isaías 8:20 es el espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Son todos los libros de Elena G. de White. Y así podemos seguir estos libros juntándolos. Entonces ya sabemos que el testimonio son los libros del espíritu de profecía. Cuando Isaías 8:20 habla de la ley, habla de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando habla del testimonio, habla de los libros del espíritu de profecía. Entonces, juntos están simbolizados también en Isaías 7, el versículo 21, bajo el simbolismo de las dos ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, la ley. Y tenemos el testimonio
que es el espíritu de profecía, simbolizado también en Isaías 7:21 bajo la vaca joven. Y sintetizando, resumiendo lo que acaba de enseñar, Isaías 7, el versículo 21, nos muestra tres símbolos. El primero, la oveja 1, la oveja 2, símbolos del Antiguo y Nuevo Testamento. Luego tenemos la vaca joven, símbolo de los escritos de Elena G. de White. Pero descubrimos que Isaías capítulo 7 está conectado con Isaías capítulo 8. Específicamente, Isaías 7:21, las dos ovejas y la vaca joven, está conectado íntimamente con Isaías capítulo 8, versículo 20, bajo la frase de la ley y el testimonio. Las dos ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento, en Isaías 7:21, pero en Isaías 8:20 las dos ovejas están bajo el término de la ley, que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Maravilloso, hace clic. Luego vemos también que en Isaías 7:21 tenemos la vaca joven que produce leche, que produce verdad. Aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, la otra fuente de verdad es el espíritu de profecía, todos los libros escritos por Elena G. de White. Pero en Isaías capítulo 8, versículo 20, el espíritu de profecía está bajo el término el testimonio. Por lo tanto, tenemos una conexión más. La vaca joven y el testimonio son lo mismo. Los libros del espíritu de profecía. Maravilloso. Ha llegado el momento ahora de descubrir el misterio. Isaías 7:21 habla: en aquel día un hombre criará una vaca joven y dos ovejas. ¿Quién es el hombre? Ya descubrimos los tres elementos simbólicos. Ahora, ¿quién es este hombre que ordeña a las dos ovejas y a la vaca joven? Y el producto es leche, la verdad. Y con ello este hombre hace mantequilla, alimento sólido. Isaías capítulo 7, el versículo 22 lo confirma. Y por la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Todos los que queden en medio de la tierra comerán mantequilla y miel. Si notan, entonces, es de vital importancia este hombre, porque este hombre ordeña a las dos ovejas y a la vaca, y con la abundancia de leche que darán, entonces este hombre hace un proceso y tiene el producto final, que es la mantequilla, alimento sólido. De algo líquido, leche, pasa a algo sólido, alimento profundo. ¿Qué les parece entonces que identifiquemos lo más cerca que podamos a este hombre? Isaías 7:21 lo menciona, pero tenemos que ver el tipo y el antitipo. Veamos el pasado, cómo se ha repetido en diversas épocas, cómo Dios ha utilizado a un hombre en distintas épocas, pero también en los últimos días, nuestro tiempo, Dios utiliza a este hombre para traernos una verdad profunda. Veamos, el primer Elías fue un hombre. La Biblia, aquí en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1, dice: Elías Tisbita. Elías era un hombre, era profeta, pero era un hombre, era un varón. Ahora veamos al segundo Elías. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, el versículo 13, habla de Juan el Bautista, para ser más específicos. Pero luego Lucas capítulo 1, el versículo 17 dice: con el espíritu y el poder de Elías. O sea, Juan el Bautista iba a tener este espíritu de Elías, ese poder de Elías. Esto lo hace a Juan el Bautista el segundo Elías, el Elías de la época de Cristo. Pero, ¿qué ocurre con el tercer Elías, el de nuestro tiempo? ¿Quién lo pronosticó? Bueno, para ser específicos, tenemos que leer Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5. Ahí es donde se nos pronostica a el Elías, profeta final de nuestro tiempo. Dice así, Malaquías 4:5. Mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Profeta Elías, un hombre, no una mujer. Esto señalaba la profecía
Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Cristo mismo debe de saber que aplicó Malaquías 4:5 en el futuro de su tiempo. En Mateo capítulo 17, el versículo 10, inclusive el versículo 11 nos dan información. El 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 11, Jesús respondió, a la verdad Elías vendrá, futuro, primero, y restaurará todo. Entonces Jesús todavía aplica Malaquías 4:5 en el futuro de su tiempo, que es nuestro presente ahora. Pero después de Jesús vino Elena de White como profetisa, obviamente muchos años después, pero llegó Elena de White como profetisa y nos da luz sobre que alguien más después de ella tenía que venir. ¿Qué les parece? Que leamos lo que ella dejó registrado. En el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2, el capítulo Naturaleza e Influencia de los Testimonios, en la página 274 declara así. Aquí se está relatando un sueño que Elena de White tuvo. Ella en ese sueño era como una costurera. Ya no quería trabajar, implicando que ya no quería trabajar como profetisa, porque el pueblo no quería nada, como no quiere nada ahora, no quiere mejorar. Entonces aquí en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 274, ese es el contexto. La persona volvió a repetir, ¿a quién? A Elena de White. La persona volvió a repetir, corta los vestidos, no ha llegado todavía el momento de tu relevo. La palabra relevo es el que sustituye. Entonces se le dijo a Elena de White que no había llegado todavía el tiempo de su relevo. No había llegado la persona que la iba a sustituir, por decirlo así, después de que ella iba a descansar. Es interesante entonces que Elena de White sabía que iba a haber un relevo después de ella. Alguien tenía que aparecer. Pero ministro, ahí no dice claramente que venía un profeta después de ella, solo dice un relevo, es cierto. Pero dice que alguien iba a sustituirla. Pero hay otra cita más impactante y acertada también. Leamos lo que dice Testimonios para los Ministros. Apunten estas vitales citas. Leo la versión antigua aquí, utilizo versiones antiguas porque son las más puras. Testimonios para los Ministros en la página 475. Aquí hay un capítulo y un subtítulo. Se los voy a dar para que lo identifiquen. Testimonios para los Ministros, el capítulo, exhortación y amonestación. Subtítulo, que el cielo nos guíe. Página 275, versión antigua. Ministro, pero yo tengo la versión nueva. Bueno, si tiene la versión nueva, es la página 487. Así que no hay excusa, tiene que saber esta verdad. Pero yo leo aquí en la página 475, que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, me detengo un poco, dice la profecía debe cumplirse. Significaba que Elena de White en su tiempo sabía que no se había cumplido. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando Él aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Qué poderosa cita, cita reveladora. ¿Por qué? Porque ella aplica Malaquías 4:5, que todavía no se había cumplido en su tiempo. Y dice, alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías. No dice un montón tiene que venir, solo dice alguien, es en singular, es uno. Y por si fuera poco, es un hombre, porque dice, y cuando Él aparezca. Así lo dice Testimonios para los Ministros en la página en inglés. Cuando Él, masculino, aparezca. Además, Malaquías 4:5 no dice, he aquí yo os envío a la profetisa Elías. Profetisa es un término que se aplica a las mujeres con el don profético. Pero no dice, he aquí yo os envío la profetisa.
tal como lo describe el Antiguo Testamento, por mencionarles Éxodo 15, el versículo 20, dice María la profetisa, o en el Nuevo Testamento, Lucas 2:36, la profetisa Ana, mujer. No dice Malaquías 4:5, he aquí os envío a la profetisa Elías, porque no es mujer, es un hombre. Dice Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías. Profeta, término que se aplica a un hombre con el don profético. Entonces Dios iba a enviar a un hombre en los últimos días con un mensaje de día grande y terrible. Hombre, no mujer. Entonces, sintetizando, podemos decir que el primer Elías es el Elías tisbita, un hombre. El segundo Elías es Juan el Bautista, un hombre. Y el tercer Elías es el Elías de nuestro tiempo, un hombre. Por lo tanto, el hombre de Isaías 7:21 es el profeta de Malaquías 4:5, porque es un profeta hombre. Ahora, la importancia de este hombre en la profecía es sumamente vital. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Isaías capítulo 7, el verso 21, donde se menciona al hombre, y luego Isaías 7, verso 22, donde menciona que de la abundancia de leche que van a dar las dos ovejas y la leche en abundancia que va a dar la vaca joven, se va a hacer mantequilla. Pero la mantequilla no aparece como acto de magia, es decir, así al azar, no. Para producir y obtener mantequilla se requiere una labor ardua. Primero hay que ordeñar, en este caso a las dos ovejas, hay que ordeñar a la vaca joven. Ya con la leche que se junta, el proceso es el siguiente. Primero se obtiene la leche de abundancia de las dos ovejas y la vaca joven. Luego, con la leche se hace un proceso arduo y se obtiene la mantequilla. Ahora, si observan, se pasa de algo líquido, en este caso la leche, las verdades sencillas de la palabra de Dios, y pasa a algo sólido, en este caso la mantequilla, basado en Isaías 7, versículo 22. Entonces la mantequilla es algo sólido que representa las verdades profundas de la palabra de Dios. No sé qué está consumiendo usted en este grado y altura del fin de los últimos días. ¿Qué está consumiendo? ¿Está consumiendo todavía la pura leche? ¿Las verdades sencillas? ¿O usted está disfrutando con su servidor la mantequilla, el alimento sólido que representa las verdades profundas de la palabra de Dios? Ministro, ¿y eso no me lo dice? Bueno, le voy a dar una clave, observe. Isaías capítulo 7, el versículo 15 nos da esto. Isaías 7, verso 15. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Si usted no come mantequilla, si usted no come el alimento sólido, las verdades profundas, entonces usted no va a desechar lo malo ni va a elegir lo bueno. Por eso entonces es muy importante identificar lo que es la mantequilla, la labor importante de este hombre, de este profeta, el tercer Elías. En el libro de Hebreos el apóstol Pablo nos menciona, Hebreos capítulo 5, el versículo 13 habla de la leche. Y en el mismo versículo habla de el niño. ¿Saben por qué? Se menciona entonces leche y niño. Porque la leche es el alimento de un niño. Pero, en Hebreos capítulo 5, el versículo 14 declara, por el contrario, el alimento sólido. En nuestro estudio, este alimento sólido es la mantequilla. Algo sólido. Hebreos 5:14, por el contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¡Wow! Entonces la labor importante de este hombre, de Isaías 7:21, de Malaquías 4:5, el último profeta, la labor es de la leche del Antiguo y Nuevo Testamento, de la leche del espíritu de profecía, de estas tres fuentes de verdad. Este hombre tiene que sacar las verdades más profundas para dárselo a usted y a mí, la real verdad presente.
Y solo entonces, con este alimento sólido, con esta mantequilla, con esta verdad profunda, se podrá desechar lo malo y elegir lo bueno. Por eso es tan vital el entender esta profecía simbólica de Isaías capítulo 7, el verso 21 y 22. En nuestro análisis final podemos descubrir que el hombre de Isaías 7, 21 es el profeta de Malaquías 4:5, el profeta Elías, el último profeta para estos últimos días. Por lo tanto, decimos que el hombre de Isaías 7:21 es el último profeta del siglo XX. Y este periodo abarca desde 1900 hasta el año 2000, porque un siglo cubre lo que es 100 años. Entre 1900 al 2000, en este periodo apareció el último profeta, el hombre de Isaías 7:21, el profeta de Malaquías 4:5, con un mensaje del día grande y terrible. Ministro Doc Martín, ¿y cuál es ese mensaje del día grande? Es el del sellamiento de los 144,000. De Apocalipsis 7:3, de Apocalipsis 7:4. Porque para los sellados, los 144,000, ese día va a ser grande. Pero ministro, ¿y cuál es el día terrible? El día terrible es cuando se cumpla la matanza de Ezequiel 9. Con espadas de ángeles. Va a ser terrible, terrorífico para los que van a morir en la matanza o el juicio de los vivos. Entonces, el mensaje de este hombre, de este profeta y de Isaías 7:21 es sobre el día grande y terrible. Es sobre los 144,000 y el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9. Este es el mensaje para identificar al hombre de Isaías 7:21. Este es el mensaje para identificar al último profeta del siglo XX. Que el cielo los bendiga poderosamente y sigamos disfrutando de esta mantequilla y miel de las verdades profundas. Les invitamos a que reaccionen. Denle me gusta a este video para llegar a más personas. Y déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué le parece? ¿Usted ya sabe quién es el último profeta del siglo XX? Si ya lo sabe, escríbalo en los comentarios. Si no lo sabe, pues siga investigando. Estoy para servirle. También le invitamos a que comparta esta gran verdad tan vital. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 8, la ONU de los últimos días. Y está basado en Isaías capítulo 8, el versículo 9, donde dice: Sabed, pueblos, que seréis destrozados. En la mayoría de versiones dice así. Sin embargo, en el original hebreo dice distinto. Y en la versión King James en inglés, la versión que utilizó Elena G. de White para los escritos del Espíritu de Profecía, dice Isaías 8, el versículo 9, en lugar de sabed, dice: asociaos, pueblos, que seréis destrozados. Entonces la palabra clave aquí es asociaos, de asociarse, los pueblos, las naciones. Leo correctamente Isaías 8, el versículo 9. Asociaos, pueblos, que seréis destrozados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Preparaos y seréis destrozados. Disponeos para la batalla y seréis destrozados. Si observan entonces que la profecía está indicando que iba a haber una asociación de naciones, de pueblos, pero se pronostica que iban a llegar al fracaso. Ahora, hay algo muy pero muy interesante, que en este verso se repite la advertencia durante 3 ocasiones. Puede haber algún significado. Posiblemente 2 o 3 intentos de asociación, de unión de naciones se va a realizar. Número 1, diría yo, es lo que la historia registra. Y es la Sociedad de las Naciones, también conocida como la Liga de las Naciones. Pero en este caso yo me quedo con la primera frase como nombre.
las sociedades de las naciones. Es interesante porque hubo una sociedad de naciones. Y la profecía en Isaías 8, versículo 9 dice, asociaos pueblos, que seréis destrozados. O sea, aunque se asocien, va a ir al fracaso esa confederación o unión de naciones. Es sumamente interesante que como primer intento que se ha dado en la historia de asociarse en naciones, como número 1 tenemos la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones. Y fue con un objetivo de mantener la paz. Sin embargo, vemos que desde 1919 se origina esta Sociedad de Naciones. Pero oficialmente se estableció el 10 de enero de 1920. Pero fracasó en su objetivo esta Sociedad de Naciones en mantener la paz. Si ustedes observan, esta vino en existencia después de la Primera Guerra Mundial, que inició en 1914 y terminó en 1918. Justo después de que terminó la Primera Guerra Mundial, viene la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones y fue al fracaso. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de su origen era mantener la paz entre las naciones. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 y terminó en 1945 esta Segunda Guerra Mundial. Lo que implica es que la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones, que fue fundada en 1920, llegó al fracaso. Por lo tanto, se disolvió esta Sociedad de Naciones el 18 de abril de 1946. A ver, pensemos. 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, pero en 1946 se disolvió esta Liga o Sociedad de Naciones. Claro, porque fracasaron. Justo como la profecía decía, Isaías 8, versículo 9, asociaos pueblos que seréis destrozados. Y llegaron a la ruina porque no lograron su objetivo, mantener la paz. Vino la Segunda Guerra Mundial. Pero como se repite durante 3 ocasiones la advertencia, es muy posible que se está pronosticando que iban a haber 2 o 3 intentos de unión de naciones. Intento número 2. La ONU, que son siglas que significan Organización de Naciones Unidas. Ahora, es interesante que las Naciones Unidas, su sede principal está en Nueva York. ¿Y ustedes saben cuándo se fundó las Naciones Unidas? Apunten por favor, para ser exactos, fue el 24 de octubre de 1945. Me detengo. 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se funda lo que hoy se conoce y es muy popular, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Saben por qué se fundó después de que terminó la Segunda Guerra Mundial? Se fundó para evitar una Tercera Guerra Mundial y se fundó para mantener la paz. Pero ustedes y yo sabemos que la ONU no está logrando su objetivo. Ahora hay guerra en el Medio Oriente. Hay guerra entre Gaza e Israel. Hay guerra entre Arabia Saudita y Yemen. Hay guerra allá en los países del Medio Oriente. Entonces la ONU no está cumpliendo su misión. ¿Qué significa esto? Significa que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es un segundo intento de confederación de naciones. Pero según la profecía, tiene que fracasar. Lo que significa es que en el tercer intento, muy posible, habrá un tercer intento de Naciones Unidas. ¿Cómo lo sé? Lea Isaías capítulo 8, versículo 9, dice, asociaos pueblos que seréis destrozados. 1. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, preparaos que seréis destrozados. 2. Disponeos para la batalla y seréis destrozados. 3.
Entonces es muy posible que va a haber un tercer intento de asociación de naciones, pero la profecía marca que va a haber fracaso. Si va a haber fracaso, significa entonces que va a haber una tercera guerra mundial, tal como la Biblia lo dice en Zacarías 14, el versículo 2 dice: yo, Dios, reuniré a todas las naciones, oído, yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Entonces la tercera guerra mundial no se va a pelear en América, no se va a pelear en Europa, sino que se va a pelear en el Medio Oriente, específicamente el epicentro. El meollo del asunto va a ser en Jerusalén, la capital del actual Israel, nación, el Estado. Interesante, entonces, vamos en ese camino. Así que no se asuste cuando vea la guerra allá en el Medio Oriente. Usted debe de saber que esto, según la profecía, debe, muy posible, de acuerdo a la voluntad de Dios, cumplirse. Pero hay una advertencia actual para nosotros. Isaías capítulo 8, el versículo 10 declara: tomad consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. O sea, Dios está con su pueblo, pero no está con esa confederación de naciones. Entonces tengamos cuidado con ciertas alianzas con la ONU, con las Naciones Unidas. Isaías capítulo 8, el versículo 11 dice: porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, verso 12, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Lo que resalto aquí es que Dios le enseñó que no siguiera ese camino de ese pueblo. Entonces los pueblos, las naciones que se han unido, nosotros como su pueblo, el pueblo de Dios, no debemos unirnos ni tener arte ni parte con las Naciones Unidas. ¿Por qué? Dios lo prohíbe. Porque va a ir al fracaso. Hermano adventista del séptimo día, hermano cristiano, quien me escucha, no debemos de tener alianza con esta asociación de naciones, porque va a ir al fracaso. Es mejor perder un trabajo que perder la vida, que perder la vida eterna, la inmortalidad. Hoy por hoy, los eventos actuales nos están mostrando que las Naciones Unidas, que parte de ello es la OMS o la Organización Mundial de la Salud, está fracasando. Usted sabe, con la pandemia que está ocurriendo. Entonces la profecía está diciendo que van a fracasar y Dios nos prohíbe aliarnos a ellos. He escuchado, he visto noticias donde adventistas, miembros adventistas activos de la iglesia, están trabajando para la ONU, están unidos de una u otra manera para la ONU. ¡Cuidado! La advertencia está en Isaías capítulo 8. Que el cielo los bendiga poderosamente. No se olvide en reaccionar, denle me gusta a este video. ¿Para qué? Para llegar a más personas y que se adviertan. Déjenos su comentario en la sección de abajo y díganos qué opina de la ONU. ¿Qué opina? ¿Va a fracasar una vez más según la profecía? ¿Qué opina usted ahí en la sección de abajo? ¿Conoce usted algún adventista unido a esta organización de la ONU? También déjelo abajo. Y no se olvide en compartir para que muchos más se adviertan. Muchas gracias. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín. Les invito a que podamos compartir en todas nuestras redes sociales este video de la lección. Y así todos juntos vamos a estar aprendiendo. Porque como un equipo lograremos cumplir la misión que Cristo, nuestro líder, nos ha encomendado, a activarnos en acción, a compartir. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el
Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.